La mansión de los Montero se alzaba como un monumento silencioso de poder y misterio, alta, imponente y con pasillos que parecían guardar secretos en cada rincón. El lugar imponía respeto incluso a las miradas más curiosas. Isabela Martínez, de 24 años, recorría sus salones con pasos firmes pero discretos. Su uniforme impecable, el moño perfectamente sujeto y los ojos atentos al trabajo la convertían en la empleada ideal, quien escuchaba más de lo que hablaba. Era un martes caluroso y el señor Alberto Montero, el enigmático dueño de la casa, se encontraba ausente por un viaje de negocios. Un alivio silencioso recorrió los pasillos con su partida, como si el aire de pronto se hiciera más ligero. Alberto era un hombre reservado, de pocas palabras y mirada impenetrable. Pocos lo conocían de verdad, ni siquiera los empleados con más antigüedad. Como de costumbre, Isabela se encargaba de limpiar la biblioteca, un espacio que rara vez se usaba, pero que Alberto insistía en mantener perfecto. Entre los muebles pesados y las estanterías altas, había un pequeño corredor que conducía a un despacho cerrado, con una puerta de madera oscura. La llave, todavía puesta en la cerradura, la sorprendió. Aquello no era habitual. Impulsada por un impulso que no supo explicar, Isabela empujó la puerta con cautela. El cuarto era acogedor, con luz tamizada por gruesas cortinas y un aroma a madera envejecida. Mapas antiguos, libros encuadernados y portarretratos de aspecto vetusto decoraban el ambiente. Fue entonces cuando lo vio. En una de las repisas, entre expedientes y objetos personales, una fotografía enmarcada captó su atención. Se acercó despacio, con el corazón latiendo a un ritmo extraño. En la imagen, una mujer de cabellos castaños y mirada tierna sostenía a una niña pequeña, sonriente, con un vestido rosa y dos dientecitos asomando en el gesto, pero no era la mujer lo que impresionó a Isabela, sino la niña. El aliento se le encogió por un instante. Aquella niña era ella, no cabía duda. Isabela tomó el marco con las manos temblorosas, examinando cada detalle. Aquella sonrisa, ese vestido, la misma foto que su madre guardaba en una cajita de recuerdos, solo que ahora, enmarcada y allí, en el despacho del hombre más distante que había conocido. La imagen parecía haber sido tomada hacía más de 2 décadas, pero estaba impecable, como si tuviera un valor sentimental incalculable. «Esto no tiene sentido», murmuró, su voz casi ahogada por el silencio sepulcral de la habitación. Un escalofrío le recorrió la espalda. Recuerdos difusos comenzaron a agitarse en su mente. La risa de su madre, el eco de una melodía antigua de fondo, y la figura de un hombre de espaldas en un balcón, cuyo rostro jamás consiguió recordar. Aún con la fotografía en mano, oyó pasos en el pasillo. Asustada, devolvió el cuadro a su lugar y salió del despacho, cerrando la puerta con el mismo cuidado con que la había abierto. En el corredor la esperaba la ama de llaves, doña Marta, una mujer de carácter firme, cabellos canosos y paso mesurado. «¿Qué hacías en el despacho, niña?», preguntó, entrecerrando los ojos. «La puerta estaba abierta. Pensé que debía darle una limpieza, nada más», mintió Isabela, esforzándose por mantener un tono neutral. Marta frunció el ceño, como si supiera que algo andaba mal. «Ese cuarto es privado, deberías saberlo». Isabela vaciló, y luego respiró hondo. Necesitaba preguntar. «Señora Marta, ¿ha visto la foto que está en ese despacho? La de la mujer con una niña en brazos». La ama de llaves tardó unos segundos en contestar. «Sí, la he visto. Es muy antigua, muy antigua. El señor Montero nunca habló de ella». «La niña de la foto se parece a mí», dijo Isabela, sin poder contenerse. Cayó un silencio denso entre ambas. Marta cruzó los brazos y desvió la mirada.
A veces las coincidencias pasan, niña. Uno ve lo que quiere ver, respondió con una frialdad que no encajaba con la situación. Isabela entornó los ojos. Usted sabe quiénes son, ¿verdad? Eso no es asunto tuyo, la interrumpió Marta, con un tono aún más seco. Vuelve a tu trabajo y mantente lejos de ese despacho. La respuesta no calmó la inquietud que se había instalado en Isabela. Al contrario, era como si una puerta se hubiera abierto dentro de ella, no solo la de un cuarto, sino la de un pasado que ni sabía estaba cerrado. Y en algún rincón sombrío de aquella mansión silenciosa, presentía que las respuestas que buscaba estaban más cerca de lo que jamás imaginó. Pero toda verdad tiene un precio. Y Isabela estaba a punto de descubrir que algunas verdades, por más ocultas que estén, siempre encuentran la manera de salir a la luz. Aquella noche, el silencio se sentía más denso que nunca. Isabela caminaba por las calles angostas de su colonia como quien huye de un laberinto invisible. Su rostro aún ardía por la incomodidad de lo vivido. La imagen de la fotografía flotaba en su mente como un espectro, y las evasivas palabras de la ama de llaves solo avivaban su inquietud. Al llegar a casa, abrió el pequeño cajón de la cómoda antigua donde guardaba las pocas pertenencias de su madre. Dentro había una caja de madera gastada, con detalles tallados a mano, regalo de Elena en su 10º cumpleaños. Isabela no la había abierto desde el funeral. Con las manos temblorosas, levantó la tapa. Allí encontró recortes de periódicos viejos, brazaletes de maternidad, fotografías en blanco y negro y una carta doblada cuidadosamente, envejecida por el tiempo, dirigida a Alberto. El corazón de Isabela se aceleró. Nunca había escuchado a su madre mencionar ese nombre. Desdobló la carta, percibiendo el olor del papel añejo. Las palabras, escritas con tinta azul, cargaban el peso de los años. Alberto, si estás leyendo esto es porque no pude enviarla. Tal vez por miedo, tal vez por orgullo, o quizá porque una parte de mí todavía esperaba que vinieras a buscarnos. No te culpo por haberte ido. Lo que vivimos fue real, pero también breve, y siempre tuviste miedo de lo que era verdadero. Isabela nació con tus ojos. Tiene tu silencio, tu mirada pensativa. A veces, cuando sonríe, te veo a ti. No quiero nada de ti, solo que sepas que tu ausencia marcó nuestras vidas. Con amor, Elena. Isabela leyó la carta más de una vez, buscando entre líneas una explicación definitiva. Un nombre, un destino, un error. Se recostó contra la pared, los ojos llenos de lágrimas. La conexión entre su madre y Alberto Montero ya dejaba de ser una conjetura, era un hecho. Y, de algún modo, ella estaba en el centro de ese secreto enterrado. A la madrugada siguiente, tras un sueño interrumpido por pensamientos e imágenes difusas, Isabela soñó con su madre. No era un sueño común, era vívido y sensorial. Elena aparecía joven, en un campo iluminado por un atardecer dorado. Sostenía a Isabela en brazos y detrás de ellas una silueta masculina las observaba a la distancia. Cuando ella giró para ver quién era, despertó sobresaltada. El presentimiento era claro, quedaba más por descubrir, y ella necesitaba saber. En la tarde siguiente, pidió permiso para salir temprano del trabajo y regresó a la mansión. Sabía que Alberto seguía fuera de la ciudad. Fingiendo haber olvidado algo en el cuarto de servicio, entró por la parte trasera. El corazón le latía con fuerza mientras cruzaba el pasillo hacia el despacho. La puerta estaba cerrada con llave, pero ella había visto dónde Marta guardaba la copia de repuesto. La tomó, con las manos ligeramente sudorosas, y abrió la entrada al secreto. El despacho estaba igual que antes. Con la memoria despierta, fue directo a los gabinetes inferiores de la estantería. Detrás de unas carpetas de contabilidad, encontró una caja fina de cuero oscuro. La abrió con cuidado.
Dentro había una pequeña carpeta con documentos antiguos. Al hojearlos, sus ojos se agrandaron. Allí estaba una copia de su propia acta de nacimiento. Pero no era una versión cualquiera. En la esquina inferior, sujeta con un clip metálico, había un papelito manuscrito con una sola palabra, escrita con letra temblorosa. Perdón. Isabela presionó el papel contra su pecho. Fue como si el mundo se detuviera. Aquello no era solo una pista, sino casi una confesión. Antes de que pudiera asimilarlo, oyó un ruido. La puerta se abrió con un leve chirrido. Alberto Montero estaba allí, alto, con saco oscuro y expresión helada. Sus ojos se encontraron con los de ella, atónitos. Por un segundo ambos se quedaron inmóviles. Luego él avanzó despacio. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz grave, contenida, pero tensa. Isabela tragó saliva, pero no retrocedió. «¿Por qué tienes esto?», alzando el acta en sus manos. «¿Quién era Elena para ti?». El nombre le golpeó como un puñetazo. La expresión de Alberto cambió. Las cejas se fruncieron. La mandíbula se tensó. «¿Dónde escuchaste ese nombre?», musitó. «Era mi mamá. Murió hace 3 años, y tú...». Su voz se quebró. «Tenías mi foto escondida, ese acta secreta, una carta. Dime, ¿quién eres?». Él retrocedió un paso, como si las palabras lo hicieran perder el equilibrio. Se pasó la mano por el cabello canoso con gesto desesperado. Sus ojos brillaban, aunque él luchaba por mantener la compostura. «Yo no supe cómo...», empezó a decir, pero se quedó sin fuerzas. Isabela, con la mirada fija en él, se acercó con determinación. «Entonces dime ahora, porque no me iré sin respuestas». El silencio se extendió entre ellos, denso como el aire antes de la tormenta. Alberto respiró hondo, las manos temblorosas, como si arrastrara una carga durante años, y, en ese instante, el suelo entre ambos comenzó a resquebrajarse. El pasado se preparaba para salir a la luz. El silencio en el despacho era casi insoportable. Isabela permanecía de pie, sosteniendo el acta de nacimiento como si fuera un arma. Sus ojos, hinchados, estaban fijos en Alberto, que de pronto parecía haber envejecido delante de ella. La tensión entre ambos era tan densa que cualquier palabra mal dicha sería como prender un fósforo en medio de combustible. «Di, ahora», exigió ella. «Conociste a mi madre, conociste a Elena, y te fuiste». Alberto respiró hondo. Se sentó despacio en uno de los sillones de piel, apoyando los codos sobre las rodillas. Se cubrió el rostro con las manos, como intentando borrar años de culpa con un gesto. Cuando habló, su voz salió más frágil de lo que Isabela habría imaginado en aquel hombre poderoso. «La conocí hace 25 años, en la playa de Angra. Fue un verano improbable. Yo huía de mí mismo, de mi mundo, de lo que esperaban de mí. Ella era libre, llena de vida. Una mujer que no pedía nada, pero lo ofrecía todo». Isabela guardó silencio, con el pecho agitado. «Estuvimos juntos 2 meses, los 2 meses más honestos de mi vida bajo la mirada. Pero yo era un cobarde. Cuando me dijo que estaba embarazada entré en pánico. Inventé una excusa, dije que tenía un viaje y me fui. Nunca regresé. ¿Y simplemente desapareciste?». La voz de Isabela temblaba. «Ella te escribió, leí la carta, te esperó, y tú jamás apareciste». «Leí esa carta demasiado tarde. Nunca llegó a mis manos. Quien la guardó fue Marta. Tu madre se la entregó para que me la diera. Pero se quedó olvidada en un cajón durante años. Cuando la encontré, ya eras casi una adolescente. Ya era tarde. Pensé que no tenía derecho de presentarme». Isabela rió, pero fue una risa amarga, cargada de dolor. «Y decidiste guardar una foto,
Un recuerdo bonito de una historia que destrozó 2 vidas, hermosa forma de lidiar con la culpa. Alberto la miró, con los ojos vidriosos. Guardé esa foto porque era lo único que tenía, porque cada día me despertaba pensando, hoy las buscaré, pero nunca tuve valor, fallé contigo, fallé con ella, y no hay excusa que borre eso. Isabela sintió que la garganta se le cerraba. El nombre de su madre parecía vibrar en el aire como una presencia invisible. ¿Sabías que ella murió?, dijo en voz baja. Hace 3 años, de cáncer de huesos. Luchó como pudo, pero fue demasiado rápido. Murió con dolor, pero sin rencor. Nunca habló mal de ti. Nunca reveló quién era mi padre. Prefirió guardar ese agujero dentro de ella antes que odiarte. Alberto cerró los ojos, como si las palabras fueran cuchillas. Murió sin recibir una disculpa. Y yo crecí sin saber quién era. Ahora comprendo por qué evitaba hablar del pasado, por qué nos mudábamos tanto de ciudad. Quería protegerme de ti. Isabela respiró hondo, intentando contener la avalancha emocional que amenazaba con desbordarse. Pero fue inútil. Las lágrimas brotaron con violencia, junto con un grito ahogado. «Tú eras mi padre», gritó, «y me dejaste sola. ¿Cómo pudiste vivir todos estos años ignorando que tenías una hija?» Alberto trató de levantarse y acercarse, pero ella retrocedió de inmediato. «No te acerques», lo detuvo con la mano. «No tienes derecho. Vine aquí en busca de respuestas, y ahora que las tengo, quiero distancia». «Isabela, por favor, no pronuncies mi nombre. Ya no lo mereces». Dio media vuelta y salió del despacho con pasos decididos. El enojo mezclado con el dolor hacía temblar su cuerpo. Cada palabra pronunciada abría una vieja herida enterrada tan hondo que ella ni sabía que existía. Cuando llegó a la puerta principal, casi tropezó, pero no miró atrás. Alberto se quedó allí, solo, frente a todo lo que había construido y todo lo que había destruido sin darse cuenta. La mansión, imponente, ahora parecía un mausoleo de arrepentimientos. El retrato con la foto de Isabela y Elena seguía en la repisa, recordándole de manera cruel la vida que nunca tuvo el valor de vivir. En lo profundo de su corazón sabía algo. Quizá no habría perdón, pero al menos ahora había verdad. Y a veces la verdad era la única posibilidad de redención. La mansión, antes imponente y silenciosa, ahora parecía asfixiar a Alberto con cada sombra, con cada recuerdo. Desde la partida abrupta de Isabela, los días se arrastraban entre el remordimiento y el vacío. El despacho seguía tal cual ella lo había dejado. Documentos abiertos, la fotografía apenas fuera de lugar y el eco de las palabras que destrozaron la ilusión de que aún tenía tiempo. Alberto ya no era ese hombre inquebrantable de los negocios. Las juntas se posponían, las inversiones quedaron congeladas. Por primera vez en años se permitió detenerse, y en ese silencio forzado enfrentó todo lo que había construido y todo lo que había descuidado. Fue en medio de ese dolor que surgió la idea: crear una fundación, algo que no borraría el pasado, pero que diera sentido al futuro. Reunió a sus abogados, convocó a arquitectos sociales y diseñó el proyecto: un centro de apoyo para jóvenes huérfanos y abandonados. El nombre: Fundación Elena e Isabela. 2 nombres que nunca debieron separarse. No sería solo un homenaje, sería un legado y, más que eso, un gesto de humildad. En su testamento, Alberto lo dejó todo claro. Nombró a Isabela heredera universal y única responsable legal de la fundación. Renunció a cualquier poder sobre el proyecto, otorgándole además el derecho de rechazarlo si así lo deseaba. Pero necesitaba que lo supiera, que entendiera. Mientras tanto, Isabela lidiaba con su propia tormenta. Los días posteriores al enfrentamiento fueron duros.
La confusión emocional se sumaba a las cuentas atrasadas y a la incertidumbre laboral. Pedir la licencia le había servido para recuperarse, pero sabía que no podría mantenerla por mucho tiempo. Se sentía agotada, como si la hubieran arrancado de una vida para lanzarla a otra sin aviso. Una mañana gris de sábado, mientras tomaba un café frío en la cocina, escuchó 3 golpes secos en la puerta. Un hombre alto, con traje oscuro y expresión amable, se presentó como el abogado del señor Alberto Montero. En las manos llevaba un sobre sellado y una carpeta negra. «¿Señorita Isabela Martínez?», preguntó. «Sí», respondió ella desconcertada. «Me encargaron entregarle esto. Es un documento legal y una carta personal del señor Montero. Pidió que se lo entregara en mano y con discreción. No requiere respuesta». Extendió el material y se retiró sin dar más detalles. Sentada a la mesa, Isabela miró el sobre con una mezcla de ira, miedo y curiosidad. La tentación de romperlo era grande, pero algo en su interior quería saber. Primero abrió la carta. La caligrafía, firme aunque un poco temblorosa, llenaba 2 páginas. Leyó despacio. «Isabela, sé que esta carta quizá nunca llegue al corazón que herí, pero aún así necesito escribirla. No como padre, no tengo derecho a llamarme así, sino como hombre, como alguien que fracasó profundamente y que ahora intenta por primera vez hacer algo no por orgullo, sino por verdad. Creé una fundación en tu nombre y en el de tu madre. Un lugar que acogerá a niños que, como tú fuiste, crecieron acompañados solo por la ausencia. Eres heredera de todo lo que construí, pero no quiero que aceptes nada por lástima ni por obligación. Solo que sepas que reconozco mi culpa, que me arrepiento, y que aún sin merecerlo, te agradezco por mostrarme quién era de verdad. Con respeto, Alberto». Las manos de Isabela temblaban. Las lágrimas, calientes y saladas, rodaban sin esfuerzo. Aquella no era una carta de reconciliación, era una carta de rendición, de un hombre que por fin comprendía el peso de sus decisiones. Luego abrió la carpeta con los documentos. Eran papeles oficiales de la constitución de la fundación, comprobantes de donación de bienes y un estatuto que la nombraba presidenta vitalicia con plena autonomía. No había cláusulas ocultas ni exigencias. Era en verdad un acto de entrega. Isabela se quedó allí, largos minutos, mirando los papeles como si buscara en ellos la presencia de su madre. Elena habría permanecido en silencio, tal vez sonriendo con ternura, pero sus ojos hubieran dicho todo. Tardó, pero al fin entendió. En el fondo, el dolor seguía latente. La herida no sanaba con palabras ni con dinero, pero en ese instante Isabela sintió algo distinto. Un hueco que antes estaba vacío, ahora parecía ocupado por algo nuevo. No era perdón todavía, pero quizá era el inicio de un entendimiento. Se levantó, dobló con cuidado la carta y la guardó en la caja de recuerdos de su madre. Luego abrió la ventana y dejó que el aire de la mañana inundara la casa. El pasado, por más doloroso que fuera, finalmente empezaba a verse con otra luz. El teléfono sonó solo una vez. Era el mismo número del abogado, pero esta vez Isabela contestó. La conversación fue breve. Una propuesta. Alberto quería verla, sin promesas, sin exigencias, solo una charla. Isabela vaciló. El instinto de protegerse aún gritaba, pero había algo más fuerte ahora. El deseo de cerrar el ciclo, de mirar al pasado a los ojos y comprender, de verdad, de dónde venía. «Iré», dijo con firmeza, «pero quiero la verdad, toda, sin rodeos». El encuentro se fijó para el final de la tarde en la misma mansión Montero. Isabela llegó sola, vestida con sencillez, pero con una postura distinta. Ya no era la empleada invisible, era la mujer que por fin conocía su nombre completo, con todo el dolor y la fuerza que conlleva. Alberto la esperaba en la biblioteca.
Cuando la vio, se puso de pie despacio. Sus ojos, marcados por el tiempo y la culpa, no intentaron sonreír, simplemente la miraron con respeto. «Gracias por venir», dijo él. «No me des las gracias. Aún no sé por qué estoy aquí», respondió ella, sentándose frente a él. «Quiero saber de mi madre, todo, sin ocultar nada». Alberto asintió. Tomó un cuaderno viejo donde había apuntado todo lo que podía recordar. Pero no leyó de él. Habló con la voz y con el corazón. Contó del verano en Angra, cuando conoció a Elena. Ella era artista plástica, vendía cuadros pequeños en la playa y pintaba bajo el sol, con las manos manchadas de pintura y la risa fácil. Alberto entonces huía de un matrimonio arreglado, de una empresa que odiaba y de un padre opresor. «Ella me enseñó a respirar», dijo con voz quebrada. «Por primera vez, alguien me vio a mí, no al apellido que llevo. Fue amor, un amor verdadero, aunque breve». Relató cómo, al enterarse de la gravidez, el miedo lo venció. Tenía 27 años y ninguna valentía. Se marchó cobardemente, dejando a Elena con el vientre crecido y un silencio aún más grande. Isabela escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminó, respiró hondo y empezó a hablar ella. Habló de su infancia, marcada por constantes cambios de ciudad y la ausencia de explicaciones. De la fortaleza de Elena, que pese a estar sola, nunca se quejaba. Y del cáncer, diagnosticado demasiado tarde, que se llevó a su madre en apenas 5 meses. «Ella nunca me dijo quién eras», contó con la voz entrecortada. «Solo me dijo que mi padre se había ido antes de conocerme. Nunca habló con rencor, pero sí con tristeza. Una tristeza que llevaba como un lienzo inacabado. Un silencio profundo se posó sobre ambos. Por primera vez, padre e hija estaban cara a cara con todo. El amor, el abandono, la culpa, el dolor y la remota posibilidad de que algo nuevo pudiera nacer de aquello. Alberto sacó un sobre y se lo entregó. «Es un diario que ella dejó conmigo. Me lo entregó Marta hace pocos días. Ahora está en las manos correctas». Isabela tomó el diario con cuidado, como si sostuviera las cenizas de un templo antiguo. Pasó algunas hojas y leyó la caligrafía delicada de su madre, anotando pensamientos, recuerdos y sueños. Sintió un nudo en la garganta. «Leí tu carta», dijo, «y vi los documentos. Sé de la fundación». «No espero que la aceptes», respondió él. «Solo quise darte algo que fuera verdaderamente tuyo, y tal vez evitar que otros niños pasen por lo que tú viviste». Isabela miró por la ventana, donde el sol empezaba a ponerse. Pensó en los niños que verían el nombre de su madre en una placa, sin saber quién fue, pero siendo acogidos por la fuerza que dejó. Pensó en cuántas vidas podrían cambiar si alguien hiciera por ellos lo que nadie hizo por ella. «La aceptaré», dijo, con decisión, «pero no por ti, por mi madre. Y por mí. No quiero que este dolor solo me recuerde lo que perdí. Quiero que tenga un propósito». Alberto asintió. Sus ojos estaban húmedos, pero no lloró. Isabela tampoco. Era un pacto silencioso entre dos desconocidos unidos por la sangre y separados por sus decisiones. Antes de irse, Isabela pasó de nuevo por el despacho. La foto seguía en su lugar. Esta vez la tomó con calma, observando cada detalle. La niña sonriente, la mujer con la mirada llena de amor, y ahora un nuevo significado. Aquella imagen ya no era un enigma, era el recuerdo real de un tiempo en que todo aún era posible. Un pasado que, a pesar de los errores, empezaba a abrirse paso a la comprensión. Sonrió levemente, no de alegría, sino de reconocimiento. Guardó la foto en su sitio, enderezó el marco y con pasos firmes dejó atrás la mansión.
no para huir, sino como quien por fin comprende que el pasado existe para enseñar, no para aprisionar. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.